¿cómo están? Mi nombre es María Eugenia Alberto Lava. Soy licenciada en enfermería, especialista en emergentología, cuidados críticos e intensivos y actualmente me desempeño como instructora de la residencia de enfermería en emergentología acá en el Hospital Padilla en la provincia de Tucumán. Tengo el agrado, de poder estar con ustedes. Agradezco una vez más por la invitación. Y hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes, también considero, eh, dentro de lo que es la emergentología, que es el manejo inicial de enfermería en las patologías neurológicas agudas graves, ¿sí? En primera instancia vamos a hacer una breve introducción recordando cuáles son las lesiones neurológicas agudas graves que necesitan intervención emergente. Y posterior vamos a pasar a lo que es la intervención y al manejo inicial de este tipo de patologías. Antes que nada me parecía importante rescatar un poco de anatomía, muy a grosso modo diciendo de que el cerebro está recubierto por lo que es una bóveda craneal que no es íntegra, sino que está segmentada y que en primera instancia en la parte frontal tenemos el hueso frontal, tenemos en la parte posterior el hueso occipital, en los laterales está recubierto por huesos parietales y temporales, ¿sí? En toda la parte anterior tenemos todos los huesos faciales, ¿sí? Orbitales y demás, que van a recubrir, ¿sí? O que tienen el objetivo principal de recubrir el encéfalo. En cuanto al encéfalo, también llevan el mismo nombre de acuerdo a la localización de su placa ósea, ¿sí? Es importante tener en cuenta que el sistema nervioso central está compuesto por cerebro, cerebelo y la columna, y la médula espinal. Y con respecto a las meninges, que para determinar las lesiones encefálicas es importante que las recordemos, hablando siempre desde exterior a lo más interior, tenemos el cuero cabelludo, yendo de exterior a interior, como les comenté, tenemos el hueso, ¿sí? Todo lo que es la bóveda craneal que protege el encéfalo. Por debajo del hueso tenemos la dura madre, por debajo está la aracnoides, ¿sí? Y entre la dura madre y el aracnoides el espacio subaracnoideo. Después del aracnoide por debajo viene la pía madre y entre la aracnoides y pía madre tenemos el espacio subaracnoideo, ¿sí? En donde circula el líquido cefalorraquídeo normalmente. Bien, y un poco ya para ir introduciéndonos en el tema de qué es el trauma encefalocraniano, y esto es una definición de la Sociedad Argentina de Emergencias publicada en el año 2018 en su libro, y dice que el trauma encefalocraniano es la lesión traumática que se produce en el cráneo y comprende tanto a la caja craneana como a su contenido, o sea, el encéfalo, ¿sí? O sea, cualquier lesión traumática que pueda involucrar tanto la caja craneana como también su contenido. El trauma encefalocraniano tiene diferentes clasificaciones. Según la escala de coma de Glasgow, que es la clasificación más conocida, se puede clasificar el TEC en leve, moderado y grave, ¿sí? Considerando la puntuación leve entre 14 y 15 puntos, un TEC moderado entre 9 y 13 puntos y un TEC grave con una puntuación igual o menor a 8. De acuerdo a los mecanismos de la injuria, el TEC se puede clasificar en TEC cerrado o en TEC abierto, teniendo en cuenta como parámetro la dura madre, ¿sí? Si el TEC cerrado se lo considera cuando la dura madre está intacta y cuando ya hay alguna disrupción de la dura madre, ¿sí? Se denomina TEC abierto, lo que favorecería aún más al riesgo de infección del encéfalo. Según su localización, el TEC puede ser con fractura de calota craneana o con fractura en base de cráneo, ¿sí? Y un poco ya vamos a ir desglosando esto. Primero me parecía bueno recalcar esto de las lesiones primarias y las lesiones secundarias.
Las lesiones primarias son aquellas lesiones que se producen en el momento del impacto, ¿sí? En el momento en el que se lleva a cabo, en que se produce el incidente, el paciente produce, ¿sí? Se le producen lesiones que son consideradas lesiones primarias, ¿sí? Es una lesión directa que no se puede prevenir ni corregir en primera instancia. Y la lesión secundaria dice que se produce a continuación de la lesión primaria, ¿sí? Y que generalmente se deben a problemas sistémicos, a causas extrínsecas, o también pueden ser por causas intracraneales o causas intrínsecas, ¿sí? Como por ejemplo el edema cerebral. La lesión secundaria dice que puede incrementar la morbimortalidad de nuestro paciente, pero el personal hospitalario puede prevenirlas, ¿sí? Y puede revertirlas. O sea que las lesiones primarias va a depender de nosotros, enfermeros que intervenimos en la atención inicial de este paciente, de que las lesiones secundarias no se produzcan, ya que favorecerían aún más a la mortalidad de nuestro paciente, favorecerían más a la discapacidad o la profundización de la discapacidad de nuestro paciente, ¿sí? Y en la disminución, obviamente, de la mortalidad. Como lesiones primarias de encéfalos y de lesiones primarias que se podrían producir en el trauma encefalocraneano, tenemos la fractura de cráneo, la contusión cerebral, hemorragias intracraneales, laceración cerebral y la lesión axonal difusa. Un poco y a grosso modo vamos a ir explicando una y otra, ¿sí? En cuanto a la fractura de cráneo, ¿sí? Sabíamos que podría ser abierta o cerrada, ¿sí? Obviamente que también la cerrada puede subclasificarse en lineal o deprimida, ¿sí? Lineal, ¿sí? En donde puede haber una fisura de todo lo que es la plaqueta ósea de la calota craneana, y deprimida cuando ya se las considera una fractura hundimiento, ¿sí? De lo que es la calota craneana con compromiso encefálico también, ¿sí? Y después tenemos abiertas habíamos hablado con compromiso de la dura madre, en donde hay una disrupción de la dura madre y que pone al cerebro en contacto, ¿sí? Con el exterior. Otro tipo de fracturas, ¿sí? Tenemos las fracturas en base de cráneo. Las fracturas en base de cráneo tienen diferentes signos en los que nosotros podemos determinar en nuestros pacientes ante la valoración inicial si puede o no tener fractura en base de cráneo. ¿Cómo podemos incidir que ante la clínica, ante la valoración, nosotros podamos observar, por ejemplo, el famoso llamado ojo de mapache, ¿sí? En donde podemos ver equimosis en ambos párpados, en los párpados de ambos ojos, ¿sí? Que es una equimosis retroorbitaria, ¿sí? Que compromete ambos ojos, ambos párpados. También podemos ver la presencia de rinorraquia o de otorraquia, ¿sí? La salida de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo. El signo de Battle, que es esta equimosis retroauricular, ¿sí? Que podemos ver detrás del pabellón de la oreja, subiendo, levantando el pabellón de la oreja, ¿sí? O el cartílago de la oreja, podemos ver por detrás la equimosis retroauricular, la presencia de hemotímpano, ¿sí? O la presencia también de lesiones craneales externas, ¿sí? Como cefalohematomas y demás. Otras lesiones primarias, hablamos, aparte de las fracturas, como veníamos hablando, son las contusiones cerebrales. ¿De qué hablan estas contusiones cerebrales? Dice que son lesiones corticales de necrosis, ¿sí? Y hemorragias petequiales múltiples que pueden expandirse a través del córtex y alcanzar la sustancia blanca cortical, ¿sí? Son lesiones que generalmente, ante la presencia de las mismas, van acompañados de edema, ¿sí? Perilesional en diferentes grados, ¿sí? Por su situación superficial y por su contacto con la pía madre, tienden a formar hemorragias subaracnoideas, ¿sí? Se trata de hematomas intracerebrales pequeños, ¿sí? Y múltiples, que a su vez también están acompañados de edema perilesional
a nivel cerebral, ¿sí? Acá les muestro dos tipos de tomografía. Esto es un corte axial, ¿sí? En donde en la figura A podemos ver una contusión frontal derecha, generalmente más predominantemente, y en la figura B podemos ver una contusión de aspecto mixto, o sea que tiene hemorragia más edema. No sé si pueden observar en la figura B que tenemos unas imágenes que se tornan más blanquecinas. Esas imágenes que se tornan más blanquecinas es la sangre, ¿sí? Y perilesión, perisangre, ¿sí? Circundante a la sangre, podemos observar una densidad diferente que es como un grisáceo, ¿sí? Eso hace alusión al edema cerebral, en donde en la figura A podemos ver una contusión hemorrágica propiamente dicha, y en la figura B podemos ver la contusión hemorrágica, si vemos la sangre, y perilesión, obviamente mucho edema que la acompaña. Dentro de las lesiones primarias también tenemos las hemorragias intracerebrales. Para las hemorragias intracerebrales tenemos varias: el hematoma epidural o extradural, el hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea y hemorragia intracerebral, ¿sí? ¿Qué es lo que favorece generalmente este tipo de lesiones intracraneales? Producir el aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Provocando hipertensión intracraneal, y la herniación cerebral que favorecería a la muerte encefálica, o sea, al fallecimiento de la persona. En cuanto al hematoma extradural, ¿sí? Decimos que es una colección de sangre. Ya les había comentado anteriormente que la sangre en la tomografía se ve de color blanca, ¿sí? En este caso, la sangre se encuentra entre el cráneo y la dura madre, ¿sí? En el espacio epidural, y que generalmente está favorecida, ¿sí? por lesiones en las arterias meningias, ya sea la arteria meningia media o de alguna de sus ramas, ¿sí? Que favorece el sangrado rápido, ¿sí? Y que generalmente ya un poquito más adelante vamos a poder ver una imagen de cómo se ve un hematoma extradural o subdural, pero generalmente en la literatura siempre se lo asemeja a un limón, ¿sí? Es algo convexo, ¿sí? Circundante, bien localizado, donde se produce la hemorragia arterial, primeramente de las arterias meningias, como le había comentado. Después tenemos el hematoma subdural, que es la colección de sangre entre la dura madre y la aracnoides, o sea, en el espacio subdural, ¿sí? Y que generalmente este sangrado se trata de un sangrado venoso, ¿sí? En donde hay compromiso generalmente de las venas comunicantes corticales, y que el aumento de la presión intracraneal en este caso, en estos pacientes suele ser más lento, ¿sí? Ya que el sangrado en este tipo de lesiones es venoso, ¿sí? No es arterial. Como pueden ver ahí en la tomografía, acá hay una clara visualización de las dos lesiones, en donde a la izquierda de la pantalla ustedes pueden ver un hematoma subdural que generalmente tiene la forma anatómica, ¿sí? La forma de una semiluna, o también se habla de una banana, ¿sí? Y el hematoma epidural o extradural, que generalmente se lo asemeja a un limón, ¿sí? O a un huevo. Después, como lesiones intracraneales, tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es el acúmulo de sangre en el espacio subaracnoideo, o sea, entre la aracnoides y la pía madre, que es por donde generalmente circularía el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Sabemos que las hemorragias subaracnoideas por lo general pueden ser traumáticas, pero también pueden ser espontáneas, asociadas a aneurismas y a malformaciones arteriovenosas, ¿sí? Para las hemorragias subaracnoideas nosotros tenemos escalas de valoración que nos permiten determinar una mortalidad, y la otra la probabilidad de vasoespasmo entre los 7 y los 10 días. Estas escalas son el Fisher y Ham-Hest. En cuanto a la escala de Fisher, dice que alrededor del 30% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea secundaria
a la ruptura del aneurisma cerebral, desarrollan vasoespasmo arterial, lo que les comentaba, ¿sí? En donde la escala de Fisher suele categorizarse en 4 grados, ¿sí? En donde, por ejemplo, en grado 1, en donde no hay evidencia de sangrado, en grado 2, donde hay ya sangre difusa y con una capa que es menor a 1 milímetro, generalmente cuando es medida a nivel, a medida vertical, ¿sí? El grado 3, donde ya hay un sangrado mucho más grosero, más grande, y el grado 4, ¿sí? Generalmente es un hematoma intraparenquimatoso abundante, donde ya hay compromiso y hay volcado intraventricular, ¿sí? El vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea complica y empeora el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Dado que ellos, estadísticamente hablando, el 25% de ellos mueren y otros 30% sufren déficit neurológico permanente, ¿sí? Déficit neurológico permanente que involucra la gran mayoría de las veces a no poder volver a reinsertarse a su vida profesional y personal con respecto a lo previo. Y otra escala que habíamos visto es la escala de Hamming-Hess, que esta escala valora manifestaciones clínicas iniciales con la mortalidad, ¿sí? Todo esto considerado perioperatorio, teniendo en cuenta que la escala de Hamming-Hess puede ir entre una puntuación, un grado 0 hasta un grado 5, sí, 5, determinando el grado 5 que un paciente clínicamente se caracteriza por presentar comas, rigidez o presentación de la postura de descerebración, en donde ya tiene un aspecto moribundo que evidencia un nivel de mortalidad entre el 70 al 100%. Y no así, por ejemplo, un paciente que tiene un grado 1, en donde generalmente es asintomático, en donde generalmente la cefalea es mínima, ¿sí? Y puede estar presente también una ligera rigidez de nuca, en donde está evidenciada una mortalidad entre el 0 y el 5%. Otros de los hemorragias intracraneales tenemos la hemorragia intracraneal propiamente dicha, sí, que es la acumulación de sangre dentro del parénquima cerebral, que generalmente está asociada a stroke hemorrágicos, ¿sí? Para esto existe una escala de valoración que es la escala de ICH, que la escala de ICH también de acuerdo a la puntuación y de acuerdo a 4 valores que suele evaluar, en el caso de la escala de coma de Glasgow, si tiene una edad mayor o menor a 80 años, la ubicación, el volumen, el compromiso ventricular que pueda tener. De acuerdo a la puntuación obtenida se puede determinar la mortalidad, ¿sí? Llevando a los pacientes esta mortalidad evaluada generalmente, por ejemplo, si tenemos una puntuación de 3 puntos totales, esto se traduciría en un 72% de mortalidad para el paciente, ¿sí? Y esta mortalidad que evalúa generalmente es una mortalidad a los 30 días de instaurado el hematoma intracerebral. Otra de las lesiones primarias que habíamos expresado es la laceración cerebral, ¿sí? Que hace alusión a la disrupción del parénquima cerebral luego de un trauma, que generalmente está asociado a las lesiones transfixiantes de cerebro, ya sea por una herida de arma de fuego o herida de arma blanca, ¿sí? En donde ustedes pueden ver en su lateral inferior derecho una herida transfixiante en donde podemos ver esquirlas. Esto se debe a una lesión encefálica por herida de arma de fuego, en donde podemos ver el proyectil alojado, que es donde lo está apuntando la flecha, y donde está el círculo marca esquirlas, ¿sí? Dentro del cerebro, donde podemos ver constantemente el trayecto que realizó la bala, y también podemos ver estas burbujitas, ¿sí? Que se ven como negras, que es la presencia de aire dentro del cerebro debido a la lesión y a la disrupción de la dura madre, permitiendo la entrada de aire hacia el encéfalo.
Y en las imágenes que están en su lateral derecho, ¿sí? Podemos observar el cuchillo que se encuentra literal dentro del cerebro con compromiso encefálico también. Y por último tenemos las lesiones, como lesiones primarias, las lesiones axonales difusas. Las lesiones axonales difusas generalmente no tienen una manifestación aguda, ¿sí? O sea que no se va a poder ver tomográficamente en las primeras horas de haberse producido el traumatismo. Generalmente son lesiones que suelen aparecer posteriores a las 72 horas, ¿sí? ¿Y cómo ocurren o por qué ocurren? Es a consecuencia del trauma, ¿sí? Que provocan la elongación de las estructuras axonales, ¿sí? En donde en donde se observa una disrupción del axolema y una ruptura axonal propiamente dichas. Que como pueden ver en la tomografía que hay por debajo, que está señalada por las flechitas, que son hemorragias pequeñas que generalmente se caracterizan por ser múltiples, que son circulares y pequeñas, ¿sí? Generalmente esto es lo que podemos observar en las tomografías pasado el tiempo de evolución para poder hacer el diagnóstico de la de la lesión axonal difusa. Y dentro de las lesiones secundarias tenemos principalmente las extracraneales y las intracraneales. Dentro de las extracraneales tenemos la hipotensión, la hipoxemia o la hiperoxia, la anemia, ¿sí? la hipocapnia o la hipercapnia, la hipo o la hiperglucemia, las convulsiones y la hipertermia. Y dentro de las intracraneales tenemos el síndrome de herniación, el fenómeno que es el famoso llamado fenómeno de Cushing, el edema cerebral, hematomas cerebrales subsiguientes o resangrados de los hematomas existentes, hipertensión intracraneana, ¿sí? Estas lesiones secundarias, como habíamos hablado anteriormente, son lesiones prevenibles, ¿sí? En las que nosotros como enfermeros vamos a estar siempre en alerta, ¿sí? Para no favorecer a ninguna de este tipo de lesiones que provocan y tienen manifestaciones a nivel cerebral, provocando el aumento de la presión intracraneana, favoreciendo la presión de perfusión cerebral y obviamente también al flujo. Como lesiones secundarias, y un poco para explicar qué es lo que pasa dentro de la bóveda craneal, existe la teoría de Monro-Kelly, ¿sí? En donde dice que el cerebro está compuesto por tres componentes, principalmente por el parénquima cerebral, que se compone por un 80%, un 10% de líquido cefalorraquídeo y un 10% de volumen de sangre arterial y venoso, ¿sí? ¿Qué es lo que habla con respecto a esto? Que cualquier cambio que haya en cualquiera de los componentes, tiene que haber una adaptación por los otros dos, ¿sí? En el caso de no haber una adaptación de los otros dos, es donde aparece el síndrome de herniación, ¿sí? Que favorece, como les había comentado, la disminución del flujo cerebral, llevando al cerebro al cese del flujo cerebral, que se caracteriza o se conoce como muerte encefálica. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer primeramente? ¿Sí? Un poco ya habíamos hablado del ABCDE. Primeramente la A sabemos que es la apertura de la vía aérea y el control cervical. Considerar la permeabilización de la vía aérea y la inmovilización de la columna cervical, ¿sí? Evaluar todo signo de obstrucción de la vía aérea, ver en la cavidad bucal que no haya presencia de cuerpos extraños, ¿sí? Todo aquello que nos lleve a la falta de la permeabilidad y obviamente la correcta ventilación de los pacientes. ¿Qué cuerpos extraños podemos encontrar? Por ejemplo, acullicos de coca, alimentos, dentaduras postizas o como podemos ver acá en la imagen, una dentadura que está fracturada, ¿sí? Propiamente por el trauma, que al soltarse puede obstruir la vía aérea, ¿sí? Considerar la aspiración de sangre y de secreciones acumuladas en la boca y considerar la inspección y la palpación del rostro, de la mandíbula, de la tráquea, ¿sí? Con el objetivo obviamente siempre de buscar
todas aquellas lesiones que puedan obstruir la vía aérea. Un poco recordar los dispositivos para la permeabilización, teníamos la cánula de Guedel, y los dispositivos para el manejo de la vía aérea tenemos los dispositivos supraglóticos como la cánula laríngea y en el caso de necesitar ya una tutorización definitiva de la vía aérea, considerar el tubo orotraqueal. Y siempre inmovilizar la columna cervical con el collarín de Filadelfia. Después B, hacíamos alusión a la ventilación, siempre saturaciones objetivos mayores a 95%. Para ello debemos utilizar los dispositivos necesarios conjuntamente con la FiO2 necesaria en el caso de ventilaciones espontáneas o en el caso de pacientes con requerimiento de intubación orotraqueal y su posterior vinculación a RM, también con los mismos parámetros a tener en cuenta de poder garantizar una ventilación protectiva en nuestros pacientes con una adecuada fracción de inspiración. La circulación, ¿sí? La valoración hemodinámica de todas las constantes vitales, ya habíamos hablado, haciendo alusión primeramente a la frecuencia cardíaca y a la hipotensión, que son los signos principales de shock, ¿sí? Valorar el nivel de conciencia, valorar la temperatura y la diuresis, ¿sí? Siempre recuerden de colocar 2 vías periféricas de grueso calibre. Se recomienda Avocat entre 14 y 16 French y siempre la infusión de soluciones cristaloides, que en el trauma encefalocraniano recuerden que la solución GOL estándar o recomendada es la solución fisiológica, la solución salina, solución fisiológica 0.9%, que un poco más adelante ya vamos a ver por qué. La valoración del nivel de conciencia mediante la escala de coma de Glasgow, la valoración pupilar de todas sus características, tanto tamaño, reactividad y simetría, ¿sí? Que nos pueden por ahí hacer incidir, nos incide de alguna manera si puede haber lesión encefálica o no. La exposición de nuestro paciente buscando, como habíamos comentado anteriormente, las lesiones, ¿sí? Que puedan poner en compromiso la vida del paciente y favorecer a la prevención de la hipotermia mediante la utilización de mantas térmicas, mediante la administración de cristaloides calentados a 39 grados centígrados, que garantiza desde la infusión del frasco hasta el paciente poder ser infundido a 37 grados centígrados. Considerar la temperatura del ambiente que también sea adecuada, ¿sí? En cuanto a la valoración secundaria, obtener los estudios clínicos complementarios que sean necesarios, tomografías, ¿sí? La valoración minuciosa de lo que es la historia clínica, la entrevista con la familia para conocer antecedentes, medicación y todo lo demás. En cuanto a estudios complementarios, se aconseja para todas las lesiones neurológicas agudas como estudio complementario de referencia la tomografía axonal computarizada, la radiografía posteriormente, la resonancia magnética nuclear, también el laboratorio incluyendo hemoglobina y ionograma, ¿sí? Las gasometrías arteriales y realizar DDO, que es es la detección de drogas, ¿sí? De sustancias ilícitas en la orina, que también pueden incidir a una alteración del nivel de conciencia que podría estar asociado al consumo de sustancias ilícitas y no a lesiones encefálicas primeramente, ¿sí? Dice, una vez obtenida la estabilidad hemodinámica del paciente, realizado el control de daño, procedemos a la implementación de los cuidados neurocríticos específicos. Para ello, nosotros tenemos una regla que hay que tener y que hay que favorecer en los pacientes con lesiones neurológicas agudas, ¿sí? Primeramente son las 7 Ns. ¿A qué hacen alusión estas 7 Ns? A la normovolemia, a la normotensión. A normotensión en los pacientes con patologías neurológicas agudas sería tener un objetivo de tensión arteriales medias entre 100 a 110 milímetros de mercurio, ¿sí? Favorecer a la normotermia, ya que
Obviamente la hipertermia está asociada con mayor gasto energético celular y obviamente neuronal, que en el momento del trauma no necesitamos que el paciente esté de esa manera. Favorecer a la normoxemia, favorecer a la normocapnia. Anteriormente se recomendaba la hipocapnia permisiva, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Porque se decía de que al disminuir el CO2, lo que provocaba o lo que provoca en realidad es vasoconstricción cerebral, lo que no favorecería o lo que no favorece el flujo sanguíneo cerebral porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión de perfusión cerebral y por ende también la presión intracraneana, ¿sí? Entonces, siempre considerar la normocapnia, tanto la hipercapnia como la hipocapnia suelen favorecer a lesiones secundarias en nuestros pacientes. Después dentro de las 7 genes también estaba la normonatremia, y aquí es donde quería llegar con la solución salina del 0.9%. Se considera valores objetivos de natremia en estos pacientes con lesiones neurológicas agudas entre 145 y 155 miliequivalentes por litro, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros al considerar tener ese sodio plasmático, lo que vamos a hacer es a no favorecer el edema cerebral, ¿sí? Para el tratamiento antiedematoso que se suele utilizar y de elección en los pacientes con este tipo de lesiones es primeramente el manitol, que es un diurético osmótico, ¿sí? Hacia arrastre de agua y por ende obviamente provoca, no favorece a el edema cerebral, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta de que hay que siempre reponer sin un control estricto de ritmo diurético, y hay que siempre reponer el 80% de la diuresis en los pacientes para no favorecer a la disminución de la volemia, ¿sí? Y también se suele utilizar soluciones hipertónicas de sodio, ¿sí? Y por último, de las 7N, considerar la normoglucemia, ¿sí? Los valores normales de glucemia de entre 60 y 110, pero los valores objetivos para el paciente con trauma es entre 150 y 180 miligramos por decilitro, ¿sí? De esta manera nosotros favorecemos que a esas zonas, se acuerdan de que había una zona de penumbra de lesión en donde hay edema cerebral, en donde lo que se intenta es garantizar de que a ese lugar llegue, ¿sí?, el adecuado aporte de glucosa y de oxígeno, favoreciendo obviamente al flujo y no a la necrosis de ese tejido neuronal. Y después también hay otra mnemotecnia que se suele utilizar, ¿sí?, que es el abrazo rápido, que es el fast hug, que hace alusión a diferentes medidas que se toman. Generalmente estas medidas ya son más consideradas dentro de los cuidados intensivos, donde pueden aplicar más una atención individualizada, ¿sí?, del paciente, en donde hace la alusión, por ejemplo, la F a la alimentación, que con respecto a la alimentación se debe considerar su inicio de manera precoz, obviamente si no existen contraindicaciones, y se recomienda su inicio entre las primeras 24 a 48 horas de haberse producido la injuria cerebral. Después la A hace alusión a la analgesia, como había comentado, ¿sí? El control, el manejo, la correcta evaluación, la correcta valoración y el tratamiento del control a los pacientes obviamente favorecemos a la tranquilidad y comodidad del paciente, ya que los episodios de dolor aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial y como consecuencia aumenta la presión intracraneana, favoreciendo de esta manera la herniación cerebral, ¿sí? La S hace alusión a la sedación, ¿sí? ¿Qué dice con respecto a la sedación? Que esta sedación en primera instancia no debe ser excesiva, pero tampoco debe ser insuficiente. Para ello es necesario valorar, ¿sí?, una sedación objetiva en los pacientes. ¿Y a través de qué valoramos la sedación objetiva? A través de la escala de RASS, ¿sí?, que tiene números en positivos y en negativos, que generalmente en las primeras 48 horas se busca que para mantener el gasto energético lo más basal posible a nivel cerebral, se considera que el RAS objetivo en las primeras 48 horas es entre menos 4 a menos 5, ¿sí? En donde tenemos a un paciente con sedación profunda o sedación
muy profunda. Después la T, que hace alusión a la trombosis por tromboembolismo, ¿sí? A todas las profilaxis que se puede hacer para el tromboembolismo, eh, tal como la terapia farmacológica primeramente y la terapia mecánica también con la utilización de las medias neumáticas, ¿sí? Para no favorecer al tromboembolismo, ya que se considera que los pacientes, este tipo de pacientes, tienen movilidad reducida por un tiempo, lo que favorece al tromboembolismo cerebral, pulmonar y cardíaco inicialmente. La H hace alusión a la elevación de la cabecera, siempre considerar una cabecera a 30 grados porque científicamente está comprobado de que favorece a la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Lo que estimaría un correcto o un adecuado flujo cerebral en esta posición. Entonces siempre mantener una posición de 30 grados, ¿sí? Nunca de 0 grados o de 90 grados, sino 30 grados. La U hace alusión a la profilaxis de las úlceras por estrés, ¿sí? Para esto dice que todas las guías coinciden en recomendar la nutrición de manera precoz, ¿sí? Generalmente estos pacientes por estrés suelen hacer úlceras gástricas que, como dicen las guías, se impedirían, ¿sí? su aparición si se instala la nutrición de manera precoz, ¿sí? Como pilar fundamental para la prevención de las úlceras por estrés. Y por último, la G, que hace alusión a la glucemia, ¿sí? Al control de la glucemia, como habíamos recomendado, una glucemia entre 140, 150 a 180 miligramos por decilitro como objetivo fundamental. De esta manera pudimos ver, ya finalizando con el Fast Food, las maneras en las que te podemos instaurar el tratamiento en los pacientes con patologías neurológicas agudas. Tenemos muchas patologías neurológicas agudas que como enfermeros nosotros tenemos que saber identificarlas, obviamente para poder individualizar nuestros cuidados, ¿sí? Ya que una lesión es diferente a la otra, los cuidados son diferentes para cada una, ¿sí? Pero generalmente siempre tener en cuenta las 7M y también tener en cuenta el Fast Food, ¿sí? Por ahí en servicios de emergencia en los que los pacientes pueden estar hospitalizados más de las 24 horas reglamentarias, eh, considerar el inicio precoz, por ejemplo, de la nutrición, la prevención del tromboembolismo, que es fundamental para tratar de disminuir esas posibilidades de desarrollo de lesiones secundarias que sabemos que son prevenibles y que obviamente nosotros tenemos especial injerencia. Muchísimas gracias. También les dejo mi mail acá abajo y mi número de teléfono por si quieren contactarme por alguna duda que haya quedado. Y nada, les agradezco por su atención. Muy buenas noches.